Buenas, estimados amigos y amigas solidaristas, hoy desde Hype estamos acá con todo un honor de tener un gran invitado para abordar varios temas de interés, y yo sé que usted ahí desde casita y desde la parte de su oficina está esperando este programa porque es sumamente interesante. Vamos a hablar del derecho del sector financiero para los ahorrantes e inversionistas costarricenses. Entonces, bueno, este es un programa para asociaciones solidaristas, pero bien también para que lo puedan compartir con sus familias, con sus asociados, colaboradores, empresas. Y bueno, hoy tengo el honor definitivamente de acompañarme de don Elian Villegas. Elian Villegas es abogado, notario, graduado de la Universidad de Costa Rica, con una experiencia de más de 30 años en el sector financiero con un enfoque de regulación y supervisión de los mercados financieros. Adicionalmente, fue el exministro de Hacienda, expresidente ejecutivo y miembro de Junta Directiva del INS, fue consultor del Banco Mundial, director de Sugeval, asesor legislativo y hoy, bueno, experto en lo que es consultoría de derecho del sector financiero y banca e inversión. ¿Quién más que don Elian? Bienvenido para hablarnos hoy precisamente de los derechos que tenemos los costarricenses y las costarricenses precisamente en temas de los derechos financieros en un mercado financiero que está tan convulso ahorita. Sí. ¿Verdad? Bienvenido, don Elian. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted, doña Karen, por la invitación y esperamos que en este ratito pues que sea de enorme utilidad para todos. No, muchas gracias a usted. De verdad que es un honor poder compartir hoy con usted, don Elian. Vamos a hablar hoy de un tema que es un poco difícil por los últimos acontecimientos en el sector financiero, en el sector bancario. Hemos visto pues temas bastante complicados, pero a mí me gustaría saber un poquito más de usted, si usted me lo permite. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? Porque cuando yo vi esta combinación entre abogado y la parte financiera, bursátil, y yo dije, aquí pasó algo. Entonces, don Elian, no sé si nos podría compartir a nosotros de dónde nació esa inquietud por unir ambas carreras que realmente son un gran aporte en conocimiento y experiencia para lo que hoy vamos a conversar. Bueno, yo creo que viene un poco desde que yo era un niño. A los 4 años ya nosotros teníamos pulpería, mi mamá, mi papá teníamos una pulpería, y entonces mi mamá, que se dedicaba a atender la casa, lo que hacía era que me sentaba a mí a la par de la caja. La caja registradora era una caja de madera de cedro, es decir, era una caja de mentirillas. En realidad uno sencillamente jalaba el cajoncito. Y yo me sentaba ahí, y entonces cuando alguien llegaba a ocupar algo de la pulpería, yo gritaba, mamá, buscan, ¿verdad? Entonces ya mamá venía. A partir de ahí siempre estuve muy unido a la parte comercial, con lo que tenía que ver con el estudio de más. Tuvimos la parte de la pulpería hasta que yo ingresé a la universidad un poquito más todavía después. Y cuando ingresé a la universidad tuve una duda, si estudiaba Derecho o estudiaba Economía. Entonces, recuerdo que inicialmente me matriculé en Economía. Me matriculé en Economía en el año 85, pero antes de llegar a la universidad decidí que no iba a estudiar Economía, sino que iba a estudiar Derecho. Entonces, no llevé directamente nada de Economía. Ese primer año no pude ingresar a la carrera porque Derecho tenía cupo y no tenía problema con el examen de admisión, me daba la nota, pero ya yo había escogido Economía, entonces no podía entrar a Derecho, sino que tenía que esperarme un año. Entonces me esperé un año, mientras tanto estudié un poquito de Ciencias Políticas, ahí incluso hay unas materias de Economía, de Estadística, tuve que llevar Matemática, cositas de esas. Entonces me fui un poquito involucrando más en esto. Ya cuando terminé mi carrera de Derecho, en algún momento hice el técnico bursátil, que son los estudios necesarios para ser corredor de bolsa. Nunca me incorporé como corredor de bolsa, simplemente terminé los estudios, pero sí ahí estuve con profesores como Javier Cascante, que fue un gran profesor, y con algunos otros, don Ricardo Jiménez, recuerdo,
personas que transmitieron conocimiento y a quienes les agradezco mucho también el enorme interés que lograron despertar en nosotros, quienes éramos sus estudiantes. Así es que siempre me gustó y creo que además siempre he tenido alguna facilidad para la matemática. Entonces me da alguna risa porque soy un abogado que no ve de una forma tan antinatural las matemáticas, ¿verdad? Los abogados tendemos un poquito a decir, no, esos son números, eso no va conmigo, ¿verdad? Pero en general yo a los números los aprecio, los trato de entender. Entonces creo que a partir de esa combinación, pues al final resulté ejerciendo labores tanto en lo que fue el INS directamente como presidente ejecutivo, como luego como ministro de Hacienda, donde en algunos momentos me decían, bueno, es que el economista, no, yo no soy economista, yo soy abogado, ¿verdad? Yo soy abogado, por esas casualidades del destino estoy por acá, pero sí, mi profesión primera es la de abogado. Bueno, súper interesante y me encanta. Usted sabe que yo también empecé con una caja registradora. Ajá. Y bueno, un saludo a don Javier Cascante, también estuvo acá sentado también dándonos compartiéndonos experiencias y conocimientos también, ¿verdad? Un gran profesor. Un gran profesor, amigo y colega. Bueno, ya entrando en materia esto porque sí me tiene inquieta este tema de los derechos que tenemos, porque vamos a hablar de los derechos que tenemos como ciudadanos o también las personerías jurídicas en el sector financiero. Pero cuando vemos esto, y bueno, ya entrando en materia de ciudadanos costarricenses, y yo creo que lo sabe usted mejor que yo, estos derechos específicos en el sector financiero propiamente, en el acceso a los servicios financieros básicos, de protección contra prácticas abusivas y el derecho a la información clara y transparente sobre productos y servicios financieros. Además de la legislación costarricense, se establecen diferentes mecanismos para la resolución de conflictos y la defensa del consumidor. Entonces son temas que, digamos, podríamos decir, esto es lo que ocurre en el mercado, esto es lo usual, pero vamos a ver, ¿qué está pasando? Desde el 2018, don Elian, Bancrédito. Sí. 2018, ¿verdad? No estoy yo perdida en fechas. Situaciones lamentables. Aldesa. Declaración de quiebra de Copeservidores. Decifin declarado inviable. Transcomer cuestionado después de años de operación. Cierre o absorción de otras cooperativas como tal y asociaciones solidaristas que vamos a ver han tenido pérdidas millonarias sí. y que adicionalmente pues hasta, ¿verdad? Inversiones bastante riesgosas. En fin, vemos que desde el 2018 o 2025 hasta hoy definitivamente podemos enumerar otras entidades más que han tenido situaciones lamentables en el sector financiero. Bajo su conocimiento, por favor, permítame entender. Necesitamos comprender los solidaristas y yo creo que todos los que nos están viendo, porque por más que trato no comprendo. ¿Considera usted que los entes supervisores deben crear más normativa? No, Dios o guarde. Bien ser más efectivos. No, más normativa no. Pero sí. de los casos, yo creo que usted me está planteando diferentes casos que tienen aristas pues bastante, que uno podría decir, lo pongo por acá, por acá. Empecemos por Bancrédito. Bancrédito tiene una particularidad. Con Bancrédito ningún inversionista perdió. Ok, Bancrédito al final... el Estado pagó todo lo que debe pagar, se convirtió en el único acreedor de Bancrédito. Ahora incluso hay un juicio abierto que tendrá que hacerle frente don Sergio Alfaro, el señor expresidente don Luis Guillermo Solís y otros, precisamente por la forma como se llevó adelante el proceso de resolución de Bancrédito, que déjeme decirle fue muy inteligente, porque lo que ellos hicieron al final, o lo que se hace es decir, aquí el Estado que tiene que dar la garantía de Bancrédito
lo hace de tal forma que queda como el único acreedor, y al ser el único acreedor y socio hay una confusión. Esa figura se conoce como confusión en el derecho. Cuando usted tiene las dos posiciones, usted le debe a alguien, pero usted compra esa deuda, entonces usted se debe a sí mismo, entonces ahí ocurre la confusión y eso es lo que se da y entonces se le traslada todo eso al Banco de Costa Rica. Yo realmente, entre más veo esa figura, me parece que fue manejada muy inteligentemente, sobre todo adicionándolo a una figura que existe hoy, que es la regla del menor costo. Creo que desde esa perspectiva, pues lo que ahí se hizo realmente es algo que ojalá se pudiera hacer en otros procesos. Los inversionistas, ningún inversionista perdió y al final quien tenía que dar la garantía, realmente quien tenía que dar la garantía, y aquí hago énfasis en esa parte porque ahora vamos a hablar de eso en otro tema, pues sí la terminó dando. Cuando vamos también a otra figura que es Transcomer, que usted me la está mencionando, Transcomer desde hace rato se viene en una tesis de confrontación con la Superintendencia General de Valores, en su momento con el Banco Central. Yo creo que independientemente de lo que uno pueda pensar sobre el producto que ofrecen o los servicios que ofrecen, pues vale la pena que cada inversionista haga una revisión puntual, muy Como de con su apetito de detalle, riesgo, muy ¿verdad? fino, definir si dentro de su apetito de riesgo está ese producto o no está ese producto, Claro. porque sí, evidentemente hay situaciones particulares en lo que tiene que ver con todo el sistema de regulación al cual está sujeto. En los demás, usted hacía una pregunta de orden general y es si se ocupa más regulación. Déjeme decirle que mi respuesta es no, no se ocupa ni una regla más de regulación, ocupamos menos regulación, ocupamos una regulación diferente, ocupamos una regulación que le permita a las entidades liberar su iniciativa y llevar adelante los negocios teniendo sobre la mesa a un supervisor que no está constantemente tocando esa mesa, pero que cuando toca la mesa tiembla. Es decir, tiene que ser un supervisor fuerte, tiene que ser un supervisor que realmente tiene poder, pero que es un supervisor que está viendo que el negocio se ejerza y que se ejerza bien. Nosotros estamos en una situación donde me parece que no es solo Costa Rica, sino que estamos siguiendo un modelo de regulación financiera, y yo he escrito algunas cosas sobre esto, que vea, se lo pongo en estos términos, ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni ningún marxista pudo haber tenido un sueño donde pensara un sistema tan intervencionista en el sector financiero como el que tenemos en el mundo occidental en este momento. Es una auténtica barbaridad lo que nosotros hemos ido construyendo en cuanto al intervencionismo. Entonces, yo el otro día incluso escribí un artículo que titulé El quinto poder de la República, porque el sector financiero, cuando usted abre, pongámosle el caso, una financiera, esa financiera desde el día 1 que usted la abrió, o desde el día 1 que usted la pensó, que usted la constituyó, que usted se juntó con un grupo de inversionistas y dijo, ok, vamos a hacer esa financiera y aquí está el dinero para hacer la financiera, desde ese momento usted tiene que ir ante la SUGEF a pedirle permiso para constituirla, luego va a estar regulada desde el nacimiento hasta la tumba, siempre va a estar regulada. Entonces, hay un exceso de intervencionismo del Estado, incluso uno lo ve, por ejemplo, en los bancos públicos o en mi caso que estuve en el INSS, donde incluso hay que tenerle una oficina al regulador ahí, en la propia institución, donde incluso uno estaba pensando en hacer algo, estábamos apenas en las tratativas, viendo a ver cómo lanzábamos la idea, y de pronto nos llegaba un tema de que no pueden hacer tal cosa, pero apenas la estamos empezando a pensar. Entonces, ese nivel de intervencionismo
hace que incluso quien está dentro del negocio se autocensure. Y esa autocensura viene a terminar en una disminución de la creatividad, viene a terminar en que los negocios en algunos casos se vayan por cauces que no son los cauces de la legalidad, sino que son por cauces informales. Claro. Y eso nos lleva a situaciones donde, por ejemplo, si usted me dice el mercado de valores en Costa Rica, el mercado de valores de Costa Rica hoy, déjeme decirle que tal vez la mitad del mercado de valores de Costa Rica es un mercado regulado, la otra mitad no es regulada. Eso quiere decir que la ley que tenemos es una ley que no funciona. Eso nos quiere decir que lo que queremos hacer no lo estamos haciendo bien por esas deficiencias. Y si nos vamos hacia otros mercados, hacia el mercado de seguros, hacia el mercado de bancos y financieras en general, pues lo que encontramos es que más bien la regulación es una regulación excesiva que ahoga al sector y desde ese punto de vista creo que no es conveniente. De hecho, yo como ministro de Hacienda era parte del CONACYF, pero yo delegué eso en el señor viceministro, en don Isaac Castro. Solo fui a una sesión del CONACYF y le voy a decir a cuál fue. Yo fui a una sesión del CONACYF con la única intención de dejar claro que en mi condición de ministro de Hacienda me oponía vehementemente al reglamento de idoneidad. ¿Por qué me oponía al reglamento de idoneidad? Porque el reglamento de idoneidad genera un problema para el Estado, genera una contingencia fiscal fregadísima para el Estado. ¿Y en qué consiste? Consiste en que si el Estado, entiéndase, es su jefe, que es parte del Estado, puede decir que la persona A es capaz o que cumple con los requisitos de idoneidad o no los cumple, está asumiendo responsabilidad por lo que está diciendo ahí. Entonces, cuando su jefe dice, Juan y Pedro no cumplen los requisitos, y en vez de Juan y Pedro viene Alberto y Ana se jalan una torta en esa entidad, perdóneme, pero hay responsabilidad de su jefe. Y ahí eso hay que revisarlo. Bueno, muy interesante punto de vista. ¿Y cómo hacemos? Pues estamos hablando de normativa diferenciada, de normativa que no está permitiendo la innovación o la creatividad, ¿verdad? Como usted bien lo menciona. Pero ¿qué tanto estamos siendo nosotros también diligentes o responsables como inversionistas individuales? Ajá. ¿Verdad? Porque no también podemos echarle toda la culpa a su jefe. No, toda la culpa, tiene razón. o los entes supervisores. Pero nosotros estamos siendo diligentes y responsables, tanto de forma individual como las personerías jurídicas, ¿verdad? Bueno, asociaciones solidaristas o diversas organizaciones, en la forma en que estamos invirtiendo nuestros dineros, porque nos vamos a aventurar no solamente a nivel local, sino ya nos estamos aventurando con criptomonedas y nos estamos, ¿verdad?, con monedas virtuales y estamos saliendo internacionalmente, pero estamos conociendo realmente. ¿Qué cree usted al respecto? Creo que es muy conveniente el llamado de atención que me hace usted, porque tiene toda la razón. Sí. Hay una parte de la decisión de inversión que es todo ese ambiente regulatorio, pero hay otra parte que es la decisión. Y aquí déjeme llamar la atención, por ejemplo, de las asociaciones solidaristas. Creo que hay decisiones de inversión que han estado tomando que no son correctas. Y aquí es importante tener claridad en una cosa. Si bien tienen un puesto de bolsa que los está asesorando, aprendan a entender que esos puestos de bolsa a veces tienen conflictos de interés. A veces hay un puesto de bolsa que puede ser que esté recibiendo comisiones por parte de algún emisor, por parte de alguna SAFI. A veces... Bueno, ve lo que pasó en el Banco Costa Rica, bueno, y es público. En el fondo, sí. En el fondo. Sí, el Fondo de Inversión Inmobiliario. Exactamente, ahí puede haber una situación de esas. Pueden haber situaciones similares en muchos otros lugares e incluso las asociaciones solidaristas deben tener sus propias capacidades para entender qué es lo que van a invertir, ¿Qué es un fondo a qué cerrado? plazo van a invertir y sobre todo jamás, pero jamás inviertan en algo que no entienden. Si hay una inversión que están realizando en un producto y alguien llega y les pregunta, ¿y ese producto en qué consiste?
¿ese producto es renta fija o es renta variable? Ah, mira, no sé. No, ya ahí metió la pata. Tiene que tener todo el conocimiento de cuál es el producto en el que está invirtiendo. Si no tiene ese conocimiento, entonces no haga la inversión. Asesórese, entienda el producto, porque si no, al final quienes van a sufrir son todas las personas que están detrás de esa asociación solidarista. Y recordemos que el dinero que está ahí es un dinero muy sensible. Es el dinero de los trabajadores, es un dinero que tiene que responder por las prestaciones de esos trabajadores. Ahí lo que tenemos es la cesantía. Entonces, no es cualquier plata, no es la plata que le está sobrando a un ricachón, es la plata que va a servir para pagar la cesantía de trabajadores en un momento donde se están quedando sin trabajo. Entonces es un momento sensible, ¿verdad? Entonces creo que ahí es importante que tengamos la humildad de decir, mira, no puedo invertir en eso porque no entiendo, explícame a ver qué es. Y si después de la explicación le sigue gustando, ok, veamos a ver, pero es importantísimo eso. Eso que usted acaba de mencionar es sumamente interesante, pero entonces me queda una inquietud, ¿verdad? Que dice, al final, vamos a ver, usted menciona que las asesorías que estamos recibiendo por parte de entidades financieras y demás, pues tenemos que mirarlas como con ojos más críticos, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero si no conocemos y no sabemos del tema, y nos hablan de fondos inmobiliarios cerrados, abiertos y, ¿verdad? Todo este tema, ¿dónde nos asesoramos? Hay entidades del gobierno que nos pueden asesorar a los inversionistas de forma física o de forma jurídica para poder tomar decisiones más asertivas. Lo primero que hay que entender es que los supervisores no son asesores, es decir, no podemos pretender que su GEVAL o que su GES o que su GEP vengan a asesorar a las entidades, no. Pero el país ha gastado una cantidad enorme de dinero en las universidades y tenemos profesionales de muy alto nivel que entienden perfectamente estas cosas y a los cuales se puede recurrir y en ese conocimiento también apoyarse. Ahora, los puestos de bolsa, que son aquí los principales asesores, yo no digo que siempre tengan una mala intención o que siempre tengan conflicto de interés, no, pero ustedes desde la perspectiva de inversionistas tienen que asegurarse de que la inversión que están haciendo es correcta de conformidad con sus intereses, no los intereses del puesto de bolsa, porque a veces mis intereses como inversionista, yo, asociación solidarista, inversionista, puedo tener intereses muy diferentes a los intereses del puesto de bolsa y los que deben prevalecer son los míos, porque el dinero es de la asociación solidarista y es la asociación solidarista, junta directiva, gerencia, parte administrativa la que tiene que responder ante los trabajadores, el puesto de bolsa no. Entonces, totalmente. Esa parte es fundamental entenderla y hacer esa separación. Es un excelente punto el que don Elian nos comparte. Son los intereses de las asociaciones solidaristas, de los asociados, de las asociadas que son trabajadores, que al fin se llevan ese dinero ¿en qué? Es parte de su cesantía, pero muchas veces también es parte de ese retiro en la jubilación. Entonces, y ahora pues como estamos con el IBM, que no vamos a entrar en el tema, pero definitivamente hay que tomar conciencia de esto. Hay que tener una política de inversión, hay que tener un reglamento de inversión, hay que saber dónde vamos a invertir. Pero tal vez ahí agregar una cosa. Y es que pero también, asesorarnos, ¿verdad? Sí, asesorarse bien, y creo que en el caso de las solidaristas con las situaciones que han pasado, yo esperaría que fueran un poquito más incisivas, que sean más peleadoras, que sean más intensas. ¿Por qué? Yo veo el caso de Copeservidores. Vean, en Copeservidores ocurrió una situación, y se lo digo porque yo estoy representando a un par de clientes y hace una semana planteamos ya un proceso contencioso administrativo, porque en Copeservidores se vende el banco bueno, ¿ok? Todos sabemos que tomamos el activo, se dividió en banco bueno y banco malo, se le vende el banco bueno al Banco Popular, regresa el dinero líquido, así venía, ¿verdad? Para distribuirle a los ahorrantes de Copeservidores,
Y el CONACYT toma una decisión, dice, voy a coger una parte de ese dinero para pagar el seguro de depósito. Y por Dios, ¿en qué parte de la ley dice que los ahorrantes pagan el seguro de depósito de 6 millones? Si alguien viene y me enseña en qué parte de la ley dice eso, yo le digo, ok, perdón, me equivoqué. Pero no hay un solo renglón en la ley donde eso diga. Y se lo digo porque la vi desde el principio hasta el final. Entonces, ¿qué hicieron? Que le dicen a todos los ahorrantes de más de 6 millones, dentro de los cuales hay muchas asociaciones solidaristas, ustedes tienen que irse al proceso de liquidación a cobrar el dinero que estamos usando para pagarle a los demás depositantes el seguro de depósitos. Y no son céntimos, son 43.985 millones de colones. Lo que se cogió para eso, de conformidad con los números del CONACYT. Eso lo dice el CONACYT en sus propias resoluciones. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que ahora alguien garantiza que esos 43.985 millones se van a poder recoger en la liquidación de Copreservidores. De la ley concursal. Nadie si sacamos lo la ley garantiza. concursal, ¿cuántos años dura? Hoy dice la Nación, precisamente hoy, que eso se puede llevar alrededor de 2 años en abrir el concurso. No en cerrarlo, no, en abrirlo. En abrirlo. Entonces, Sí. ¿quién paga los intereses? ¿Quién paga el costo de oportunidad? Cuando la ley era clara y la ley decía, se abre un seguro de depósitos, el cual estará a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos. Y ese Fondo de Garantía de Depósitos se divide en 3 compartimentos. Y el compartimento de Copreservidores era un compartimento que le tocaba llenar a las cooperativas de ahorro y crédito. Y si no tienen el dinero suficiente, el Banco Central o el CONACYT en este caso puede tomar el dinero del monto que tienen precisamente para cuestiones de normativa prudencial en el Banco Central Fondo y de garantía. ahí puede tomar el dinero suficiente. Y si no alcanza ese dinero, ¿qué pueden hacer? Pueden ir a tomar créditos. Pero en ninguna parte de la ley... Al Banco Central, aunque a un 2%. En ninguna parte de la ley dice que pueden tomar el dinero que había que distribuirle a todos los otros inversionistas, incluidas las asociaciones solidaristas. Eso no lo dice en ninguna parte, y eso fue lo que hizo el CONACYT. Y yo no veo a las asociaciones solidaristas peleando como deben pelear por eso. Entonces, sí, ahí es donde uno dice, hay algunas que pues han presentado, otras no, pero don Elian, qué buen punto ha tocado usted. Asociaciones, ASOTV está trayendo acá información desde HIP hoy, definitivamente para ustedes. Lleven esa información, revísenla, contáctenlo, porque definitivamente esto es un tema no de preocupación solamente de los inversionistas de personas jurídicas, asociaciones solidaristas, sino también de personas físicas. Entonces, un tema muy relevante totalmente. Como bueno, hay tiempos, ¿verdad? Y yo desearía seguir aquí hablando, pero hay un tema que a mí me tiene bastante inquieta, intrigada, y don Elian, así se lo expongo. He tenido asociados que me han dicho, Karen, necesito que me pagues la liquidación, acabo de renunciar, porque allá afuera me están esperando ciertas personas de estos préstamos de gota a gota y me van a matar si no les doy hoy el dinero. Yo sé que esto es un tema delicado, pero estudiando un poco el tema, me di la tarea de ver algunos estudios que me llamó muchísimo la atención. Bancos, entidades financieras, mutuales, cooperativas, todas esas organizaciones que firmaron en aquel momento, hace un año, casi aproximadamente en mayo de 2024, el gobierno firmó la declaratoria de interés desde el gobierno, este gobierno, el interés público de un plan de 8 entidades financieras del país. Estamos hablando de 8 entidades financieras. No las voy a mencionar, pero ahí las pueden buscar, que se unieron para crear y ejecutar el abordaje para combatir los créditos formales en condiciones accesibles para la población vulnerable, así como para alertar y concientizar a lo que es la ciudadanía sobre los riesgos asociados al financiamiento informal extorsivo. O sea, créditos gota a gota que si no pagas, pues te matan. Finales del 2024,
225,000 personas, don Elian, en Costa Rica. Estamos hablando que en mayo iniciaron y en diciembre cierran con una encuesta que parece que recurrieron a créditos gota a gota. 54% hombres, 46% mujeres, según reveló un estudio que se hizo internacional por la Política Económica para el Desarrollo Sostenible por SINPE de la Universidad Nacional. Entonces, bajo su conocimiento, porque esto viera que sí me toca mi corazón, ver personas que están en riesgo de muerte, en riesgo de vida, que están realmente ahogadas. Entonces, bajo su conocimiento, ¿cuál es el derecho? ¿Cuál es la inclusión o el acceso que realmente está permitiendo respirar a estas personas, a estos costarricenses, a estas personas que se acercan a estas entidades que hicieron todo un plan y firmaron junto con el gobierno? Bueno, ¿cuáles son también las supervisiones rígidas están permitiendo esto? Porque no solo en las instituciones. Y entonces lleva a un tema de que cada vez más ciudadanos van y piden crédito porque tienen que comer, tienen que ver sus hijos comer, tienen que seguir adelante, no tienen trabajo, las posibilidades de trabajo se han ido achicando. Entonces, bajo esto, ¿qué es lo que está pasando realmente con estos planes que no están llegando? No están llegando a esas personas con derecho a la inclusión real y sana del sector financiero. Sí, hay dos cosas. Primero, hay un tema de inversión social. Hay un tema de inversión social que necesitamos como país incrementarlo para precisamente llegarle a esas personas que necesitan ese dinero para comer, para el día a día. Eso no se puede solucionar desde un crédito, hay que solucionarlo desde la inversión social. Cuando hablamos de inversión social, hablamos de la responsabilidad del gobierno. De la responsabilidad del Estado. Es el Estado el cual tiene que apoyar a través de los distintos programas sociales, entiéndase IMAS, DESAF, etc. Eso de un lado. De otro lado, déjeme decirle que en lo que tiene que ver con los créditos propiamente, nosotros tenemos dos bancos estatales. Nosotros tenemos Banco Nacional y Banco de Costa Rica, que deben estar dirigidos en parte a eso. Y uno para los trabajadores. Y tenemos un Banco de los Trabajadores para eso, y tenemos unas mutuales que tienen ventajas respecto a otras entidades también dirigidas para eso. Entonces, nosotros tenemos un ecosistema financiero público y público no estatal, desde el cual se puede apoyar mucho de esto. Ahora, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que establecer cuáles son los límites, hay que establecer cuál es el tipo de supervisión que vamos a llevar adelante sobre esto, que no puede ser la misma. No podemos pedirle que a estos créditos, que son créditos en condiciones diferentes, los vamos a atender de la misma forma que al crédito de la gran empresa. Son cosas distintas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí vuelvo y déjeme irme al 2021. En el 2021, en diciembre del 2021, yo lancé casi que un grito de desesperación cuando me di cuenta que el Banco Nacional, y se lo digo con nombre porque ahí puede ir a revisar la primera página, en diciembre en La Nación. Todo lo que estamos diciendo acá es público. Yo dije, Banco Nacional hizo una inmoralidad. ¿Y cuál fue la inmoralidad? La inmoralidad fue que se fue al BESIE y le compró unos créditos. Creo que eran créditos de acueductos y alcantarillados, y no recuerdo qué otra cosa, eran algunos créditos que había aquí. Y lo que yo dije es que es una inmoralidad porque era muy fácil. Es muy fácil ir y coger un paquete, negociarlo con el BESIE, y se traen 200, 300 millones de dólares. Lo que es difícil es colocar 200, 300 millones de dólares en pequeños créditos entre los costarricenses. Eso sí es difícil y eso sí es mucho trabajo y eso sí genera cosas positivas para el país. Entonces, yo lo que creo es que de alguna forma tenemos que repensar y obligar a Banco Nacional, a Banco de Costa Rica, a todas estas entidades que tienen algunos beneficios, algunas otras, como a las mutuales, por ejemplo, a que trasladen esos beneficios a la gente. No solo hablamos de trabajadores, también trabajadores independientes, también hablamos de personas que están en la informalidad y que hay que buscar la forma de apoyarlos y de sacarlos adelante. Y eso
para eso se ha construido toda esta infraestructura. No es para generar solo créditos de esos que son mucho más fáciles de colocar. Entonces, ahí hay que volver a pensar en la gente y volver los ojos realmente hacia un país que necesita un esfuerzo mucho más integrador de parte de todos los que de una u otra forma estamos en el sector financiero. Totalmente. Y bueno, las asociaciones solidaristas también estamos llamadas a esto. Lamentablemente yo creo que quisiéramos seguir, pero bueno, hemos llegado casi ya al final de nuestro programa. Don Elian, no sé si gusta enviar algún mensaje a las asociaciones solidaristas que hoy nos están viendo sobre todo esto que hemos conversado hoy y los grandes desafíos en los que deberíamos enfocarnos 2025-2026. Sí, bueno, decirle a las asociaciones solidaristas que ellas cumplen un gran rol, un rol de enorme importancia para la sociedad costarricense, pero creo que todavía pueden hacer más para llegarle precisamente a la gente todavía mucho más humilde. También pueden hacer mucho más para revisar el impacto de sus inversiones, esos grandes montos de inversiones que las asociaciones solidaristas gestionan, tienen que revisar cómo los están gestionando, dónde están colocando ese dinero, si ese dinero tiene un impacto positivo o no tiene un impacto positivo, y también cuidar cada uno de esos inquitos, ¿verdad? Porque al final de cuentas ese dinero no es de la administración, ese dinero no es de la junta directiva, ese dinero es de todos los trabajadores y a ellos es a quienes van a tener que dar cuenta. Así es que ojalá y el 2025 sea positivo a pesar de todas las cosas que estamos viendo en los mercados internacionales, pero sobre todo que sea positivo para los trabajadores costarricenses que son los que están detrás de todas las asociaciones solidaristas. Don Elian, muchísimas gracias. Una información de valor que va hasta sus casas, oficinas, amigos y amigas solidaristas, gracias a ASOTV y a Hype que hoy nos permite estar acá transmitiendo. Y don Elian, muchísimas gracias por todo ese conocimiento e información. Con todo gusto. Gracias. Nos vemos pronto en el próximo programa. Hasta luego. Que estén muy bien. ¿Qué tal amigos solidaristas? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos de nuevo acá en las cámaras de ASOTV, su canal solidarista. Hoy desde unas hermosas instalaciones acá en el sector de Lindora Park. Pero no les voy a contar yo dónde es que estamos. Pues van a ser mis amigos, mis compañeros aquí presentes, el doctor Bernardo Vargas, y el doctor Adrián Mata. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerlo de verdad con nosotros. Y cuéntanos, don Bernardo, ¿dónde estamos? Estamos en el laboratorio de Hype Invisible, una empresa de alineadores que comercializa bajo la marca de Invisible a nivel local, Hype para el mercado internacional, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Excelente. Y don Adrián, cuéntenos, porque estuvimos conversando un poquito detrás de cámaras y de acuerdo a lo que ustedes me estaban comentando sobre lo que hacen en Invisible, hacen la diferencia. ¿Y por qué? Para que la gente entienda, ¿por qué diferentes? ¿Por qué y cómo? Bueno, muchas gracias por la visita. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Le contesto tal vez con 3 factores principales que somos los que nosotros hemos, digamos, que identificado como nuestros factores diferenciales. El primero se lo contesto como, desde un punto de vista como profesional de la salud, ¿verdad? Cualquier profesional de la salud siempre va a decirle que lo más importante es la experiencia, ¿verdad? Como profesional de la salud nos sentimos muy confiados de la experiencia que hemos acumulado a través de tantos años y miles de casos tal vez ya, ¿verdad? Protocolos clínicos que hemos pulido y adaptado y comprobado durante tantos y tantos años. Entonces ese es como tal vez el principal. Ahora, si usted me pregunta como empresario que sobre todo en el campo de manufactura, cualquier tipo de manufactura, usted va a ser tan bueno como sus equipos. Y nosotros hemos decidido y hecho los esfuerzos para invertir en equipos de última tecnología, de primera calidad, y no solo para facilitarnos la vida, sino porque esos equipos nos permiten a nosotros aplicar a ciertas certificaciones internacionales, ¿verdad? Para poder
crecer en estos mercados. Entonces ya al día de hoy contamos con certificación FDA, que no es fácil de conseguir, y estamos en proceso de la certificación ISO para dispositivos médicos y de la Comunidad Europea, que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Para caer. Y si usted me pregunta como emprendedor, ¿verdad? Como emprendedor, que es otro tema, cuando usted tiene un producto novedoso que le abre puertas, que nosotros lo tenemos con ¿verdad? Con los materiales y la resina con la que fabricamos nuestros dispositivos, es como, ¿verdad? Mucho más fácil acceder a estos mercados, sentarse a mesas con empresas, ¿verdad? Internacionales. Entonces, para mí esos serían los 3 factores: experiencia clínica, equipos y certificaciones internacionales, y un material novedoso de última tecnología, que estamos muy orgullosos de tener en Costa Rica, porque es bien nuevo, muy nuevo. Extraordinario, don Adrián, don Bernardo. Pues no les voy a contar mucho. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, primero porque realmente han sido unos extraordinarios anfitriones para que pudiéramos realizar algunos de los programas de AZOTV que vamos a compartir con ustedes, sino porque también parte de esa pasión que ellos transfieren y transmiten cuando ustedes conversan con personas como ellas, como la doctora también y los compañeros acá de la empresa, pues mucha de esa pasión y esa mística con la que trabajan y las cosas buenas que hacen va a llegar a significar muy pronto una sorpresa y algo muy bueno para todos ustedes, solidaristas. No me dejan decirles más. Así que estén atentos a nuestras próximas transmisiones, estén atentos a nuestros anuncios, sigan nuestras redes y nuestro canal en YouTube y estén preparados, porque lo que se viene, gracias a ellos y a su canal Solidaristas AZOTV, es más que bueno. Estén atentos, nos vemos.